Cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo imposible. Jormandiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Bueno, estamos muy bien, gracias a nuestro Padre Celestial y muy contentos y agradecidos por un nuevo día. Y bueno, Jorge, sé que tú también estás muy bien y bueno, un fuerte abrazo desde acá, desde nuestra nación Venezuela, para contigo y bueno, bendigo a todas las personas que hoy nos escuchan en este momento, sí, hoy martes, en nuestro segmento Dios de Imposible. Dios les bendiga grandemente y bueno, el tema que hoy he titulado, sí, que el Padre Celestial nos ha placido, sí, que profundicemos y que escuchemos, ¿sí? Lo he titulado, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Vuelvo a repetir, puesto los ojos en Jesús. Y es que, bueno, como hijo del Padre, ¿sí? Como hijo del Eterno, ¿sí? Como redimidos del Padre Celestial, siempre nuestra actitud, como digo, debe ser de alabanza, de adoración, ¿sí? Cada vez que, por ejemplo, recibimos un día más, es un regalo sumamente importante para con nuestra vida, ¿sí? Y pues nosotros siempre debemos estar agradecidos en ese sentido y tener siempre una actitud de guerrero, una actitud con una visión como la del águila, ¿sí? Como el águila que siempre pues está allí en las alturas y pues que siempre tiene visión de conquista, ¿sí? Y por eso hoy titulé tema Puesto los ojos en Jesús, porque nosotros somos unos guerreros del Padre Celestial. Que siempre nuestro enfoque debe estar en Jesús, independientemente de la circunstancia, lo que nos rodee, lo que podamos percibir en lo natural, siempre nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Y cuando hablamos de que nuestros ojos puestos en Jesús, pues hago mención de que debemos fortalecernos en esa fe, ¿sí? De que debemos siempre echar mano de esa fe para todo lo que sea necesario, ¿sí? Recordemos que el Padre Celestial pues, nos ha dado esa herramienta de la fe, ¿sí? Para echar mano de ella, para hacer uso de ella en el momento correcto, ¿sí? Y el momento correcto, pues, implica, pues, todos los días hacer uso de la fe. Recordemos que la palabra dice que, pues, nosotros, el justo vivirá por la fe, ¿sí? Vive por la fe. Entonces quiere decir que nosotros cada cosa que hacemos, la hacemos por fe, ¿sí? Cada diligencia que hacemos, la hacemos por fe. Nos levantamos y abrimos los ojos y bueno, tenemos convicción, tenemos motivación, pero lo tenemos primeramente por fe, ¿sí? ¿Cuántas personas pues se levantan con una actitud positiva, así con una motivación? Eso es bueno, eso es poderoso, pero luego al pasar el día, a medida que transcurre el día, bueno, esa motivación puede ir bajando, ¿sí? O se pueden ir desmotivando, ¿sí? Por sea cual sea la razón, pero los hijos de Dios siempre debemos tener los ojos puestos en Jesús, independientemente sea lo que sea, que como vaya marchando, ¿sí? El transitar de nuestro día a día o nuestra semana, nuestra fe debe estar enfocada siempre en Jesús, ¿sí? Recordemos que vamos a analizar, pues, que más adelante bíblicamente lo demostraremos, o que la palabra dice que en Jesús es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Quiere decir que, bueno, en Él nosotros fuimos, en Él está la fe, ¿sí? En Él está la fe, en Él se consuma la fe, ¿sí? Nosotros, dice la palabra que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Quiere decir que nuestra principal fuente de conexión, donde podemos encontrar la fe, es allí en Él, ¿sí? Es en Jesús, es en nuestro Padre Celestial, es en Dios, como lo deseemos nombrar. Pero lo importante es que siempre vayamos a la fuente correcta, ¿quién es? Es Él, nuestro Padre Celestial, es Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, quiero definir lo que es la palabra fe, ¿sí? Bíblicamente, bueno, hay diversas connotaciones, hay diversas definiciones, pero bueno, bíblicamente una de las definiciones es la palabra emuná. Cuando hablamos de fe, nos referimos a la palabra emuná. Y la palabra emuná hace referencia a la firmeza, ¿sí? Que nosotros debemos tener, o a la confianza, ¿sí? Y se define como la fuerza con la que nosotros nos agarramos o sujetamos de alguien, ¿sí? Entonces, puntos importantes, ¿qué es cómo se define? La palabra emuná hace referencia a qué? A la firmeza, ¿sí? A la confianza, que decíamos,
día a día el Padre Celestial quiere que nosotros afirmemos esa fe, que tengamos esa confianza puesta en Él. ¿Y qué se define? La, Se define como la fuerza, ¿sí? Con la que nos agarramos, sujetamos de alguien, ¿sí? Bueno, muchas veces nosotros necesitamos, ¿sí? ¿Verdad? De tomarnos, de apropiarnos más, de fortalecer nuestra fe. Y nosotros, una de las fuentes como nosotros nos llenamos de esa fe es en la intimidad con nuestro Padre Celestial, teniendo comunión con Él. Allí, Él nos parte de esa fe. Recordemos lo que hacía el maestro, Yeshua HaMashiach, que hacía, dice que él tenía, pues subía siempre a orar, tenía momentos a solas con el Padre Celestial, y en esos momentos yo estoy seguro que, pues, que su fe era fortalecida, ¿sí? Él tomaba confianza para lo que tenía que hacer. Recordemos que Yeshua comenzó un ministerio, ¿verdad?, de 3 años, y estoy seguro que no fue fácil, porque tuvo que encarar, pero se hizo fácil para él, porque esa firmeza y esa confianza que él por algunos momentos debió necesitar para seguir con su ministerio, él la tomó, y allí en la intimidad, cuando él subía a hablar, sí, con el Padre Celestial, bueno, él se llenaba, sí, de esa firmeza, de esa confianza, sí. Y una cosa, recordemos aquella, bueno, aquella situación cuando Jesús le dice al Padre, bueno, si, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, allí Jesús, Padre, ya le estaba fortaleciendo la fe de Jesús, ¿sí? Jesús tenía que hacer algo, cumplir con una misión, ¿sí? Tenía que ser firme en eso que el Padre Celestial le había encomendado, debía tener Esa es confianza, la dirección. aunque tenía que encarar eso, ¿verdad? Por eso él le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, ¿sí? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que era un momento difícil para Jesús, ¿sí? Era un momento que quizás él no lo esperaba, era un momento que no lo quería vivir, quizás, pero él le dijo esas palabras. Él puso toda su confianza en el Padre Celestial, toda su firmeza para entender que lo que pasaba era lo mejor, ¿sí? Que aunque quizás él no lo entendía, no lo quería vivir, pero era la perfecta voluntad del Padre Celestial, ¿sí? Entonces, la fe también bíblicamente es la declaración de la verdad en el hebreo emet. Esa palabra también aparece bíblicamente, ¿sí? Que nos ha sido, emet significa aquello que nos ha sido revelado, ¿sí? Y que mora en mí, ¿sí? Y gobierna toda mi vida, ¿sí? Todo lo que el Padre nos ha revelado, ¿sí? Todo lo que mora en mí, todas las palabras que el Padre Celestial, las promesas, todo lo que Él me ha mostrado, ¿sí? Cuando yo hablo con Él, cuando yo oro con Él, eso está en mí, eso gobierna mi vida. Entonces, pero debemos ser firmes en lo que Él nos ha hablado, debemos tener la confianza en lo que Él nos ha hablado, ¿sí? Y eso suele pasar, bueno, en las sanidades muchas personas, Dios le ha dicho, bueno, tú vas a ser sano, pero la sanidad implica, bueno, un tiempo determinado, ¿sí? Con una persona. Por eso el Padre Celestial es soberano. ¿En qué sentido? Bueno, Él decide con quién, dónde y cuándo va a ser, a terminar una sanidad, a hacer una sanidad, a hacer un milagro, ¿sí? Entonces, pero muchas personas tienen esa palabra, pero deben entender que lo que ha sido revelado, si el Padre Celestial le dijo, tú vas a ser sano, entonces debemos tener esa confianza, ¿sí? Esa firmeza, ¿sí? De lo que mora ya en nosotros. Lo que mora en nosotros es lo que Él nos ha dicho, ¿sí? Y lo que gobierna mi vida, ¿qué debe ser? La fe en el Padre Celestial, para creer que si Él dijo, bueno, eso será hecho. Aquel centurión, cuando se le acercó a Jesús, le dijo, Padre, envía la palabra y mi hija será sana, ¿sí? Entonces mira la fe de aquel hombre, aquel centurión puso los ojos en Yeshua, ¿sí? Y él sabía dónde estaba la sanidad. Le dijo, simplemente envía la palabra. A Jesús le agradó aquella fe de aquel hombre, ¿verdad? Porque le dijo, bueno, envía las palabras, ¿sí? Él sabía quién era Yeshua, él sabía que Yeshua era un hombre que podía hacer milagros, ¿sí? Aquel hombre decidió poner los ojos en Jesús más que en otro hombre. Pudiera haber buscado, pues, la medicina, lo natural, ¿sí? El Padre Celestial también nos ha dado la ciencia médica, eso es bueno. Si Él así lo ha determinado, bueno, usemos la ciencia médica,
¿sí? Pero aquel hombre recurrió primeramente a Jesús. Recurramos primeramente a Jesús y si es necesario buscar la ciencia médica, la buscamos. No tenemos problema para con eso. El Padre Celestial nos ha constituido médicos, ha constituido, bueno, arquitectos, ingenieros, abogados, ¿sí? Para todo, con una función aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, la fe, mi amado hermano, no es presunción, no es presumir, no es decir, bueno, sí, yo sé que el Padre Celestial, bueno, él hace milagros, ¿sí? O yo sé que Él es capaz de hacer eso, pero en el fondo no lo creemos, no es presumir, no es saber que Jesús hace milagros. No, aquel centurión no pudo haber dicho, no podía haber dicho, bueno, yo sé que Él hace milagros, pero me voy a quedar allí. No era presumir, nada más, no es hacer presunción. Sabemos cuál es la fuente, sabemos dónde están los milagros, sabemos dónde está la provisión, pero entonces tiene que haber una acción. La acción de aquel centurión, ¿cuál fue? Bueno, él le dijo, envía la palabra, ¿sí? Envía la palabra, ¿sí? ¿Y cómo podemos definir la palabra presunción? Sí, la palabra presunción es sencillo, dice que es la acción y el efecto de presumir. Es decir, como decía, eh, no podemos solamente quedarnos allí en pensar, en presumir, en decir, bueno, sí, yo sé que hay un Dios de milagros, sí, yo sé que hay un Dios de milagros, pero no estoy haciendo las cosas correctas para que ese milagro pueda desarrollarse, ¿sí? Cuántas personas dicen, sí, yo sé que Dios es bueno, esas oraciones que ustedes hacen son poderosas, ¿sí? Tienen efecto, producen milagros, producen liberación, pero se quedan allí. Pero el Padre no quiere que presumamos, y el Padre quiere sacarnos de ese libre albedrío que hay en nosotros solamente de decir, bueno, yo sé dónde está la fuente, pero Él quiere sacar ese pensamiento, no solamente saber dónde está esa fuente, sino accionar en eso, ¿sí? Al Padre Celestial le agrada eso, cuando nosotros ponemos los ojos en Él y accionamos, creemos en lo que Él ha dicho, ¿sí? En todo lo que Él ha revelado en nuestra vida, tanta palabra que nos ha dicho, tanta cosa que nos ha dicho, bueno, creamos y accionemos para con eso, y Él obrará, ¿sí? ¿Qué pasó con aquel centurión? Él escuchó a aquel centurión, le dijo, wow, qué tremendo. Sí, estoy parafraseando, le agradó la fe de aquel centurión, ¿sí? Y bueno, después simplemente ocurrió lo que tenía que ocurrir, ocurrió la sanidad, ocurrió tanta cosa que hizo Yeshua, ¿sí? Tanta cosa, pero ¿por qué fue que sucedió? ¿Cómo ocurren las cosas? Es por la fe, ¿sí? La fe es un arma poderosa, mi amado hermano, ¿sí? Recordemos que el Padre Celestial dice allá en Apocalipsis, dice que Él consumado es que eso ya está listo, ya está hecho. Ya. Él dijo consumado es, mi amado hermano, tu sanidad, consumado es tu milagro, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú estás esperando, ya está consumado. Dice el Padre Celestial que nosotros fuimos benditos allí en los lugares celestiales, ¿sí? Si requieres una bendición, ya tú fuiste bendito. Si requieres una sanidad, pues ya está consumado. Si el Padre Celestial te dijo, tú vas a ser sano, vas a salir, vas a levantarte de esa cama, sano, totalmente sano, bueno, hay que creerlo, ¿sí? Pero hay cosas que Él permite, ¿verdad? Pero la sanidad ya está lista, está consumado, ¿sí? Si Él lo dijo, bueno, él sabrá en el tiempo correcto, perfecto, los días que tienen que transcurrir para que esa sanidad se dé conforme a lo que Él ha dicho. Dice la palabra del Padre, dice la Torá, ¿verdad? La Biblia, que la palabra que sale del Padre Celestial no puede volver a vacía, ¿sí? O sea, de lo que el Padre Celestial suelta, la palabra que has escuchado, bien sea por quien sea la hayas escuchado, pero que tú sabes que esa palabra es para ti. Esa palabra no puede volver vacía. Si el Padre dijo, tú vas a ser sano, vas a ser sano. Sí, solo espera el momento que eso ocurra. Haz lo que tenga que hacer para recibir sanidad. Haz lo que tenga que hacer, pero no dejemos de creer y de quitar los ojos de Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si nos desconectamos de Él, bueno, entonces probablemente esa sanidad y esos milagros tarden poco más, porque seguro que Él te va a traer nuevamente a que te conectes a la vid, a que te conectes a la fuente. Entonces se puede retrasar o no se manifiesta, porque Él quiere que tú hagas uso de la fe. Lo que Él te dijo se manifestará. Lo que Él te dijo se manifestará. Pero muchas veces nos angustiamos, nos desesperamos, dejémonos guiar por Él, sí, y que se cumpla la palabra.
Lo que Él dice, Él no es hombre para que mienta, ¿sí? Él no se va a arrepentir de lo que ha dicho, de la palabra que ha soltado para con nuestra vida, ¿sí? La palabra también dice que la fe viene por el oír. Y el oír, ¿por qué? La palabra. Aquí estamos oyendo palabras, ¿sí? En esta emisora oímos palabras día a día, a cada momento, a cada hora. Y eso nos llena nuestra fe, nos fortalece nuestra fe, nos hace tener esa firmeza en cuanto a la fe y esa confianza en cuanto a la fe que necesitamos, ¿verdad? Jesús, como es el autor y el consumador de la fe, Él es la fuente, ¿sí? Tú, quizás podemos, o cuántas personas están buscando son fe en otras fuentes, ¿sí? Están buscando, pues, se están yendo a la hechicería, están yendo a la idolatría, están yendo, buscando medicina por otros medios, ¿sí? Y no están yendo a la fuente correcta. Incluso personas que ya conocen de Jesús saben cuál es la fuente, pero bueno, no han visto su sanidad, no han visto su milagro, entonces recurren, buscan otros medios alternativos. Wow, eso es tremendo, para ver si el milagro se acelera más rápido, se ocurre más rápido. No, espera en la fuente correcta, espera en el tiempo correcto, que lo que Él dijo, eso se va a dar, ¿sí? Pero una cosa se aborrece el Padre Celestial y es la idolatría, ¿sí? No podemos tener diversas fuentes, ¿sí? No creemos en el Padre Celestial, en Yeshua como el autor y consumador de la fe y buscamos otras fuentes también de sanidades y de milagros, ¿sí? Dice Romanos 1:17, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, amado hermano. Usted y yo somos justos, sí, por la fe vivimos, sí. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la justicia, lo que Dios va a hacer, cómo se revela, cómo se produce, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios intervino para con aquellos naciones que él libertó, sacó de la esclavitud por la fe de quién, aquellos hombres que dejó, que decidió usar, a quién decidió usar a Gedeón, decidió usar a hombres como Sansón, ¿verdad? Para libertar, ¿sí? Aquel pueblo, aquellos ciudades que estaban esclavos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifestó la justicia de Dios? Por la fe y para fe. Una vez que ocurre eso, bueno, eso fortalece la fe. Tú quizás dices, bueno, yo tengo fe, pero una vez que Dios se revela con justicia, tu fe aumenta, tú te contentas, tú te alegres, tú dices, wow, de verdad que Jesús obró aquí, ¿verdad? Y eso fortalece, aumenta tu fe, ¿sí? Tu fe crece, ¿sí? Por eso que los testimonios aumentan nuestra fe, ¿sí? Aumenta nuestra fe, dice Hebreos 11:1, ¿sí? Es pues que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Bíblicamente, allí lo dice Hebreos 11:1 claramente, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener la certeza de lo que Dios ya dijo, esperemos en lo que Él ha dicho, ¿sí? Hagamos lo que tengamos que hacer. Para que eso suceda, y se manifestará, ¿sí? La convicción de lo que no se ve, muchas veces no lo vemos en lo natural, ¿sí? Pero el hecho es que no lo ¿verdad? Entonces, sobrenaturalmente ya ocurrió. Naturalmente no lo vemos como decíamos, pero dice Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Dice Primera de Pedro 1, del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿sí? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿sí? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí el Padre Celestial debe ser hallada en gloria,
en honra, ¿sí? En alabanza, ¿sí? Cuando el Padre se ha manifestado, ¿sí? El Padre Celestial se va a manifestar, pero Él quiere que estemos expectantes, ¿sí? Expectantes en fe, ¿sí? Con esa fe es para atraer lo que el Padre Celestial ya manifestó. Si Él ya lo manifestó, Él se va a manifestar, Él lo va a hacer, pero debemos mantenernos con esa actitud de alabanza, de gloria, de honra, ¿sí? Dice que nuestra fe va a ser probada, ¿sí? Como el oro es probado, el oro pasa por un proceso, no conozco exactamente a plenitud cómo es el proceso del oro, ¿verdad? Pero dice que él pasa por el fuego y ahí en el fuego, una vez que sale, pues sale ese oro, bueno, mucho mejor, ¿verdad? Refinado, ¿sí? Así muchas veces el Padre Celestial va a probar nuestra fe, va a probar nuestra fe. Y recordemos la historia de aquel hombre, Moisés, Abraham, perdón, sí, cuando el Padre Celestial le dijo, bueno, él le había entregado, ya le había dado aquella pues promesa que le había dado a aquel hijo que le había prometido y luego se lo pide, ¿verdad? Y le dice que lo sacrifique. Entonces, Abraham, pues, imagínense lo que tanto él había costado obtener, ¿sí? Lo que tanto había esperado y que el Padre Celestial luego le dijera, bueno, entonces ahora quiero que me sacrifiques, estoy parafraseando ese hijo. Abraham procedió y actuó, obedeció en fe, ¿verdad? Y fue y caminó allí a sacrificar a ese hijo, pero ¿qué pasó al Padre Celestial a la final? Las palabras finales que él le dijo, bueno, no lo haga, estoy parafraseando, lo que él le quiso decir a Abraham fue que él entendió, que el Padre Celestial vio que él era un hombre que temía a Dios, ¿sí? Temía a Dios, ¿por qué? Porque su fe estaba siendo probada, ¿sí? Abraham, su fe estaba siendo probada allí, pero él temió a Dios, ¿sí? Obedeció sin razonar mucho y dijo, bueno, si el Padre Celestial, él diría, me dio este hijo, ahora me manda a sacrificarlo, algo mejor que esto, pues él me dará. Esa debe ser nuestra actitud, muchas veces nuestra fe. Va a ser probada. El Padre Celestial nos va a mover a sacrificar cosas, a dar cosas que nos gustan, cosas materiales, cosas bueno, que muchas veces esperamos y luego que nos la dan, nos las pide, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo allí? Está probando nuestra fe, ¿sí? No sé qué el Padre Celestial estará haciendo en tu vida, en nuestras vidas, pero si está probando nuestra fe, obedezcamos. Si nos dice algo similar a lo que le dijo a Abraham, que bueno, le pidió sacrificar a su hijo. No sé qué él nos puede, el Padre muchas veces nos puede pedir sacrificar, bueno, X cosa en nuestra vida, bueno, obedezcamos, ¿sí? Y de seguro que, bueno, recibiremos algo mucho mejor que eso, mayor recompensa. Y bueno, el Padre Celestial también podrá ver, así como vio en Abraham, pues que era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Era un hombre temeroso porque obedeció a lo que el Padre Celestial le estaba demandando. Entonces, muchas veces nuestra fe va a ser probada, pero obedezcamos porque el Padre Celestial está allí con nosotros y una vez que, bueno, salgamos de allí, de esa prueba, de esa fe, bueno, saldremos como el oro, ¿verdad? Refinado que pasó por fuego y bueno, salió mucho mejor, ¿sí? Dice Efesios 1:15-19, ¿sí? Ah, el Espíritu, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memorias de vosotros en mis oraciones, y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? Igual la superminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, wow, qué tremendo que el Padre nos da espíritu de sabiduría y de revelación. Dice que, verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Si el Padre Celestial nos ha llamado esperanza, no es esperanza. Por eso dice que Él alumbra nuestros ojos, ¿sí? Por eso nuestro ojo debe estar puesto en Él, porque tenemos esperanza en Él. No tenemos desesperanza, no debe haber desesperanza.
¿sí? Para que sepáis cuál es la esperanza a cual Él os ha llamado, ¿sí? El Padre Celestial nos ha llamado con un propósito, ¿sí? Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? La gloria del Padre Celestial es una herencia de nosotros, ¿sí? Como decíamos, nosotros debemos vivir de gloria en gloria. Él nos ha llamado para que experimentemos esa riqueza de su gloria, ¿sí? Nos da ese espíritu de sabiduría, esa revelación, ¿sí? Pero nos demanda a que permanezcamos, ¿sí? Con los ojos puestos en Él, ¿sí? Entonces, hay esperanza en Él, hay una gloria venidera, ¿sí? Lo que el Padre Celestial está diciendo es que hay una gloria que viene, ¿sí? Hay un peso mayor de gloria que viene a nuestra vida. Son tiempos en este mes de abril donde Él va a seguir pues derramando de su gloria, sorprendiéndonos, ¿sí? De forma que menos esperábamos nosotros, Él va a derramarse para con nosotros su gloria, su poder, su chequina y su cabot, ¿sí? Mira, aquel hombre, Jacob, quiero hablar de Jacob, aquel hombre peleó su bendición, ¿verdad? Dice que él peleó allí con ese ángel, ese ángel era el ángel de Jehová, ¿sí? Él puso los ojos en Jesús. Jacob quería su bendición, peleó con aquel ángel, y a la final, pues, el mismo Dios que estaba allí con ese ángel, pues, le dio la bendición, pero él la peleó, él puso los ojos en quién, bueno, él puso los ojos en Jesús, no puso los ojos, no buscó su bendición en otro lugar, en otra fuente, ¿sí? Nuestros ojos deben estar en la fuente correcta que es Jesús Hamashiach. Pedro fue un hombre que caminó en fe, él puso los ojos en Jesús. Cuando el maestro Jesús le dijo, bueno, sal, camina de allí, de esa barca, sí, soy yo, le dijo el maestro, sí. Pedro salió a caminar en fe allí sobre las aguas, sí. Pero ¿qué pasó? Bueno, muchos conocemos la historia. Luego Pedro, pues le menguó la fe y Jesús le dijo, hombre de poca fe, sí. Pero lo importante es que Pedro puso los ojos en Jesús, que le menguó la fe, amén, eso ocurrió. Pero Pedro luego rectificaría, sí, ¿verdad? Y sabía que él estaba caminando sobre la agua, que si le menguó la fe, si nos ha menguado la fe, entonces sigamos caminando sobre la agua hacia lo que el maestro nos llama, ¿sí? Aquellos tres hombres que tuvieron el horno de fuego, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasó allí? Bueno, estaban siendo probados, su fe estaba siendo probada, pero ellos tuvieron su ojo allí puesto en Yeshua Hamashiach. Salieron intactos de ese horno de fuego, no les sucedió nada. Fueron probados, ¿sí? Estos hombres fueron probados con fuego, ¿verdad? Alta temperatura en un horno, ¿sí? Pero salieron intactos de allí, ¿sí? Eso muchas veces el Padre Celestial, aquellos hombres no perdieron su identidad, aquellos hombres no perdieron su propósito, no, nunca se enfocaron de su propósito, sabían cuál era la fuente, sabían que tenían que tener los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Y fueron recompensados. Cuando salieron de ahí, pues salieron intactos. Dice que vieron cuatro hombres, ese cuarto hombre era Jesús, estando allí con ellos, que no los iba a dejar que perecieran ante aquellas grandes temperaturas en ese horno de fuego. Así también el Padre Celestial hace en nuestra vida. Si nos hace pasar por horno de fuego, bueno, Él no nos va a dejar perecer. Él se va a manifestar para que salgamos de esa prueba, de ese horno de fuego, sí, con una mayor fe y con una mayor, una mayor gloria, sí, de lo que Él va a derramar en nuestra vida, sí. Así que bueno, les bendigo en el nombre de Jesús. Este era el mensaje que quería traerles, mis amados hermanos. Y quiero declarar pues que nosotros mantenemos los ojos puestos en Jesús para que recibamos lo que Él ha declarado para con nuestra vida, ¿sí? Para que nos mantengamos allí enfocados en sus promesas, en sus bendiciones, ¿sí? En el nombre poderoso de Yeshua. Bueno, me despido. Chao, chao. Bendiciones.